Muy buenas noches, estimados participantes. El día de hoy tenemos el tercer módulo de nuestro diplomado especializado en Administración y Gestión Municipal. Y el día de hoy nos acompaña el estimado doctor Gustavo Heredia. Para hacer mención, para presentarlo al estimado doctor, él ha sido subgerente de fiscalización de la Municipalidad Distrital de Santa Anita. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector público, habiéndose desempeñado como gerente en la ciudad de Lima, siempre relacionado a la tributación municipal. El día de hoy desarrollará el módulo relativo al sistema tributario municipal, pero con especial incidencia en la ejecución coactiva, que es un aspecto importante que debemos ciertamente conocer. Sin nada más que agregar, simplemente recomendarles que si tienen alguna pregunta para el estimado profesor, lo pueden hacer mediante el chat o también levantar la mano para que el profesor les pueda habilitar el pase y puedan formular su pregunta de manera oral. Sin nada más que agregar, estimado profesor, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Como ya lo decía nuestro amigo Alexander, efectivamente, soy abogado, Gustavo Fernando Valle Heredia. Actualmente me vengo desempeñando como subgerente de fiscalización en la Municipalidad Distrital de Santa Anita. Y bueno, y como currículum, bueno, tengo ya cerca de casi 20 años viendo temas tributarios en gobiernos locales, habiéndome desempeñado en más de una oportunidad como gerente en varias municipalidades en Lima. Bien, eh, en esta ocasión la invitación que me realizan, ¿no? Es para desarrollar el tema del sistema tributario municipal enfocado prácticamente en el procedimiento de cobranza coactiva. Bien, antes de comenzar, alguna duda, no quiero seguir sin antes saber si me están escuchando, por favor. ¿Todo normal? Si se le escucha, estimado doctor. Ok, bien, seguimos. Bueno, el sistema tributario municipal, antes de entrar de lleno al procedimiento de cobranza coactiva relacionada al inicio y al fin del procedimiento de cobranza coactiva, es importante para ello nosotros dar un enfoque en el sentido de por qué el ejecutor coactivo, como titular del procedimiento de cobranza coactiva, realiza estas acciones de coerción, que como bien sabemos tienen como finalidad garantizar prácticamente la deuda al Estado por intermedio de sus medidas cautelares que realiza en el inicio del procedimiento de cobranza coactiva. Muy bien. Para ello, nosotros es importante hacer una pequeña introducción del sistema tributario municipal y establecer la potestad tributaria, ¿no? Para ello, ¿qué es la potestad tributaria? La potestad tributaria, en buena cuenta, viene a ser es el poder, ¿no? Que tiene el Estado con la finalidad de poder crear, modificar o suprimir tributos de él. Por ejemplo, nosotros, como bien sabemos, los gobiernos locales administran, por ejemplo, sus ordenanzas municipales, que está relacionado al tema de los arbitrios municipales. Y también por ordenanzas municipales nosotros establecemos un régimen de sanciones, ¿no? Para, de esta manera, el área de fiscalización tributaria de cada sector de los gobiernos locales pueda ejercer esa facultad y de acuerdo a su legislación pueda imponer al contribuyente de su distrito, ¿no? Sanciones cuando estos no cumplan los requisitos que para el caso en particular exija la normatividad. Por ejemplo, nosotros bien sabemos que para el inicio, para que una bodega o un establecimiento comercial comience a iniciar sus acciones, por ejemplo, ¿no? Tiene que contar sí o sí
con una licencia y funcionamiento o un certificado de defensa civil mediante el cual las autoridades correspondientes hayan establecido que el lugar es propicio o está facultado para iniciar sus actividades. De esta manera no pueda en el camino, ¿no? Hacer o provocar daños al mismo local o expendio para el público, ¿no es así? Bien, la potestad tributaria ¿no? Es a través del poder del Estado que es la obligación, o sea, mejor dicho, el Estado tiene la obligación para que por intermedio de ella pueda los ciudadanos, ya sean las personas naturales o jurídicas, ¿no? Entregar suma de dinero para financiar, obviamente, sus actividades, que pueden ser sus obras y servicios que brindan. El sistema tributario municipal, ¿no? También es importante dar un enfoque a eso porque estamos hablando justamente del sistema tributario municipal en esa ocasión. Es el conjunto de tributos. El sistema tributario municipal es un conjunto de tributos cuya administración está a cargo de las municipalidades. Ya pueden ser provinciales, distritales. Y estas se manejan obviamente por una legislación, que puede ser las ordenanzas, que tienen rango de ley, la legislación netamente, el texto único ordenado del Código Tributario, ¿no? La ley, el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y obviamente sus entidades que de una u otra manera el ciudadano recurre a ella cuando cree que en este caso el Estado, representado por la municipalidad, ha violado su derecho a imponerle una sanción o en todo caso hacerle el cobro de una deuda tributaria. Muy bien. Asimismo, forman parte de este sistema tributario municipal y las entidades, ¿no? Del sistema tributario municipal forman parte las entidades, forman parte de el sistema de normas tributarios como las municipalidades y las entidades municipales encargadas de administrar tributos. Todas las municipalidades o todos los gobiernos locales, como es obvio, se rigen por una normatividad. Y esta, como lo he explicado anteriormente, se encuentra regulada en nuestras normas, como es, bueno, el texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal, la ley, el procedimiento de ejecución coactiva, la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y así por consiguiente. Muy bien. La administración tributaria, por lo general, ¿no? Para hacer el cobro de una deuda, la administración tributaria, ella determina, ¿no? Determina mediante sus órganos competentes, ¿no? Las resoluciones de determinación, las órdenes de pago y las resoluciones de multa. Estos tres actos administrativos no se generan por la administración tributaria y y deben ser debidamente notificadas al administrado para que él tenga conocimiento en principio qué es lo que se le está cobrando y por qué se le está cobrando. La resolución de determinación mayormente se genera en el caso en el caso de los arbitrios municipales, que como bien sabemos, ¿no? Estos son emitidos mensualmente o trimestralmente, depende de cada intendencia, de cada entidad municipal, ¿no? Y la orden de pago que es emitida por el impuesto predial y que viene a ser de una u otra manera el tributo autoliquidado, ¿no? Las resoluciones de multas son actos administrativos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, que tienen pues como función es la imposición a un administrado, que puede ser una persona natural o jurídica, cuando éste de una u otra manera no ha atendido a o no ha cumplido con los requisitos que establece la normatividad a efectos ¿cómo se llama? Como lo dije anteriormente, de haber eh, emitido, haber, por ejemplo, sacado una licencia, haber aperturado un establecimiento comercial sin que éste no haya seguido los caminos
los caminos para que en realidad esta se abra, ¿no es así? Eh, Como tal, por ejemplo, para que nosotros aperturemos un establecimiento un comercial, pues este establecimiento tiene que sí o sí contar con una licencia de funcionamiento, haberse emitido un certificado de defensa civil, para que todo esté en normatividad. Muy bien. Acá hemos establecido, ¿no? ¿Qué debe hacer? Dice, en este dispositivo dice, ¿qué debe hacer la Administración Tributaria Municipal con la resolución de determinación, orden de pago o resolución de multa administrativa? ¿Qué debe hacer, no? En principio, es importante hacer mención que todo acto administrativo que emite la entidad, la entidad, el Estado propiamente dicho, y en este caso, pues, los gobiernos locales, es importante que estas, en principio, estén debidamente notificadas para comenzar, ¿no? No puede haber un acto administrativo que se exija al administrado sin que éste no se le haya notificado de acuerdo a lo prescrito en el caso en particular, en el tema tributario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 del Código Tributario, ¿no? Todo acto administrativo tiene que estar debidamente notificado. La notificación, como vino, prescribe el artículo 104 del Código Tributario, ¿no? Se realiza, una de las formas de la notificación es por correo electrónico o mensajero en el domicilio fiscal con acuse de recibo. La notificación por correo, certificado con certificación de la negativa de la recepción. Es importante acá hacer mención a este artículo, que la notificación, el acuse de recibo significa que el mensajero o el notificador tiene que dar fe, en este caso a la entidad, que el acto administrativo que va a servir de título para la ejecución haya sido debidamente notificado. Puede ser presencialmente, ¿no? O de repente el obligado o el contribuyente no estuvo en el domicilio, se deja mediante sobre cerrado debajo de las puertas con las características, ¿cómo se llama? Que para el caso en particular prescribe la normatividad, ¿no? Toda esa documentación se forma y se arma en un expediente para que mañana más tarde, cuando la administración ejecute el acto administrativo, es decir, el valor puesto a cobro, no exista por parte del Estado un abuso de autoridad. Todo acto administrativo que emite el Estado debe estar debidamente notificado, ¿no? Ya sea por el tema tributario o por el tema, o sea, por el tema tributario, sabemos que es el impuesto predial y el impuesto predial, los arbitrios, o por el tema no tributario, que es en este caso las multas administrativas, ¿no? Eso que emite obviamente la entidad, que esto obviamente se regula de acuerdo a lo establecido en el texto único de la Ley de Procedimiento Administrativo General, en los artículos 20, 21 y siguientes del mismo código, ¿no? Muy bien, ya entrando en el meollo del asunto, a ver, parece que, hablando usado, parece que me están... A ver, parece que he tenido una... me han escrito, parece. No, ¿no? ¿Seguimos? No, no, profesor, seguimos. Muy bien, gracias. Ya, muy bien. Entonces, ya entrando en el meollo del tema en especial, ¿no? Que nos trae, debemos, sí, habiendo advertido por qué es que el ejecutor coactivo exige una deuda al contribuyente, ¿no? Ahora entramos en sí ya de lleno a establecer, pues, ¿qué es la cobranza coactiva? ¿Qué es en realidad la cobranza coactiva y quién está al mando de la cobranza coactiva? ¿No? La cobranza coactiva es la facultad
¿no? Es una facultad que tiene la administración tributaria para ejecutar, efectuar la cobranza de las obligaciones tributarias y no tributarias, utilizando los mecanismos coercitivos legales como los embargos sobre los cuales podría recaer sobre los bienes muebles o inmuebles de una persona. De esta manera, nosotros hacemos la recuperación total de las obligaciones impagas. Cuando el acto administrativo, como ya lo hemos mencionado anteriormente, se emite al ejecutor coactivo, este, de acuerdo a su facultad que tiene por ley, ¿no? Realiza las acciones con la finalidad de hacer el recupero de una deuda tributaria y no tributaria. ¿Cuál es la naturaleza? Es importante siempre establecer que para una institución tiene que tener ¿cuál es su naturaleza en realidad? ¿De dónde proviene el procedimiento de cobranza coactiva? El procedimiento de cobranza coactiva, ¿qué es? ¿Cuál es su naturaleza? El procedimiento es un procedimiento administrativo, ¿no? ¿Por qué es un procedimiento administrativo? Porque se rige por normas de carácter administrativas, como son la Ley de Procedimiento Administrativo General, el texto único ordenado de la ley del tema del Código Tributario, de la Ley de Tributación Municipal, ¿no? ¿Cuál es otra de sus naturalezas entre las que se encuentran, ¿no? Sirve para asegurar el objetivo de la recaudación, ¿no? ¿Por qué sirve para asegurar el objetivo de la recaudación? Porque el ejecutor coactivo, como titular del procedimiento de cobranza coactivo, es el único funcionario acreditado para realizar las acciones de coerción contra el contribuyente. El contribuyente, vamos a decirlo claramente, es la persona natural, nosotros, por ejemplo, la persona jurídica puede ser, por ejemplo, Incacol. Este realiza las acciones, ¿no? Para garantizarle la deuda al Estado mediante las acciones de coerción, ¿no? Que él inicia a efecto de que el obligado tenga conocimiento de él. Requiere de la existencia de una deuda exigible, efectivamente, para que el ejecutor coactivo realice, ¿cómo se llama?, de inicio al procedimiento de cobranza coactiva, es evidente que tiene que existir una deuda. Si no existe una deuda, ¿no? ¿Cómo se llama? Si no existe una deuda, si no existe una deuda, ¿no? Si no existe una deuda, es imposible, pues, ¿cómo se llama?, de que se dé inicio a una cobranza coactiva. Y esa deuda, que es un valor, no solamente tiene que existir, sino esta deuda tiene que haber sido debidamente notificada. Porque si no está debidamente notificada, es inválido, es un abuso de autoridad y por lo tanto no se puede cobrar, ¿no? Es de carácter ejecutivo, en el que no cabe discutir la procedencia de la deuda. Efectivamente, carácter ejecutivo, porque ¿a qué se refiere con carácter ejecutivo? Porque, como lo habíamos dicho anteriormente, como es el Estado quien cree el tributo y es el Estado que le da las armas a sus gobiernos locales para la emisión de ese tributo, entonces, ese como tal no existe, no hay un tema de improcedencia, no, es un acto administrativo que es válido. ¿Por qué es válido? Porque es emitido por un gobierno local que tiene esas facultades y como tal no cabe ningún tipo de imperativo, no cabe ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de impugnaciones sobre esos actos. Son válidos los actos. Por ejemplo, el querer cobrar una deuda de carácter tributario, ¿no? No hay discusión que el Estado pueda ejercer esa acción contra sus contribuyentes, ¿no? Uno también dice, un tema de naturaleza es, solo se discute la procedencia, el procedimiento y los vicios o defectos del mismo, ¿no? Muy bien. Es importante establecer, ¿no?, que el principio de cobranza coactiva
radica fundamentalmente en el principio de autotutela, en virtud del cual los diferentes órganos del Estado tienen la facultad de ejecutar por sí mismos sus actos administrativos válidos sin que tengan que recurrir al Poder Judicial. Efectivamente, nosotros tenemos ese manto, ¿no? Como ya lo hemos mencionado anteriormente, para muchas personas, por ejemplo, que no conocen, y bueno, y nos ha tocado vivir ya en el día a día, en la casuística, ¿no? Creen que, por ejemplo, la administración tributaria, para que se haga el cobro de una deuda, ya sea de naturaleza tributaria o no, tiene que recurrir al Poder Judicial y solicitarle al juez que de una u otra manera, ¿no?, le dé ciertas facultades o que él haga esa función. No, señores, eso no es así. El ejecutor coactivo está investido, no constitucionalmente, por un mandato, ¿no? Y a él, como tal, que él se rige por el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, su ley 26979, ¿no? Se viste como un juez para dar inicio a esas acciones de recuperación de la deuda, ya sea por intermedio de sus facultades que están establecidas, obviamente, en el artículo 33 de su norma, que establece el tema de las medidas cautelares, que más adelante la vamos a ver. Muy bien. ¿Cuáles son las características del procedimiento de cobranza coactiva? Es un procedimiento administrativo, sirve para ejecutar, como lo hemos dicho, asegurar el objetivo de la recaudación, requiere obviamente de una deuda exigible y tiene un carácter ejecutivo. Bueno, esa que la lámina ya está anteriormente, ¿no es así? Bien, el ejecutor coactivo y los auxiliares. El procedimiento de ejecución coactiva, hay dos, de una u otra manera, sujetos activos dentro del procedimiento que establece la norma. El ejecutor coactivo es, en buena cuenta, el titular, ¿no? Es el titular y no puede haber encargatura o, en todo caso, establecer como suplencia a un ejecutor coactivo para que éste realice las acciones de coerción. No. El ejecutor coactivo es el titular del procedimiento de ejecución coactiva y es la persona que se encarga del desarrollo del procedimiento y dispone en el desarrollo del procedimiento medidas de embargo que considere necesarias para garantizar lo que trata el ejecutor coactivo con el inicio del procedimiento y si él observa que el comportamiento en este caso del contribuyente es renuente, no quiere saber nada, él está facultado para que en el desarrollo del procedimiento de cobranza coactiva pueda dictar las medidas cautelares con la finalidad de la deuda puesta a cobro, obviamente, por el Estado. El auxiliar coactivo, él de una u otra manera es un apoyo, no es como un secretario de juzgado. Él dice, ¿no? Que tiene también una facultad, no principal dentro del desarrollo coactivo, pero sí se encarga de tramitar, de custodiar los expedientes, elaborar los diferentes documentos con la finalidad de hacerle conocimiento, pues, al ejecutor coactivo de los procesos que tiene en cartera, ¿no es así? Y bueno, y él desarrolla más que todo como un apoyo. ¿Quiénes son dentro del desarrollo del procedimiento de cobranza coactiva? ¿Quiénes son los sujetos? ¿No? Como ya se ha mencionado anteriormente, los sujetos del procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Es el ejecutor como titular, el auxiliar coactivo como suplente de las acciones que realiza el ejecutor, el deudor tributario,
¿no? Que viene a ser la persona natural o jurídica que se le persigue la deuda y los terceros. Ellos son de buena cuenta los sujetos del procedimiento de cobranza colectiva. Hasta el momento, ¿alguna inquietud, alguna sugerencia para, no, por parte de los participantes de esta manera responder a las preguntas, señores? ¿Alguna inquietud, pregunta? De ser así, ¿no? Pueden tomar establecer, ¿no? El audio, ¿no? Y hacerme las preguntas que crean convenientes para no seguir, porque, bueno, como es normal, siempre en una charla, no siempre se generan preguntas relacionadas al tema de mención, ¿no? No hay ninguna pregunta. Bien, seguimos. Bien, y ya habiendo entrado en qué es, por ejemplo, el ejecutor coactivo, cuáles son sus naturalezas, los principios del procedimiento de cobranza coactiva, quiénes son los sujetos del mismo, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuánto la deuda tributaria puede ser exigida coactivamente? ¿Cuánto? ¿No? Para ello, el artículo 25 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento de Cobranza Coactiva, pues establece claramente que establece los requisitos para que una deuda sea exigible y por consiguiente sea una deuda cobrable, ¿no? La contenida en una resolución de determinación, notificada conforme a ley y no reclamada. Hay que pararnos siempre en estos puntos y dar una pequeña explicación relacionada al problema de mención. De esta manera, tener un poco más de luz, ¿no? Sobre qué es una resolución de determinación. Ya como lo hemos dicho en láminas anteriores, la resolución de determinación es la que genera la administración tributaria por una deuda que ha sido vencida, ha sido notificada y exigida al contribuyente, pero esta que no ha sido cancelada. Esta es una deuda tributaria, ¿no? Que emite la administración. Pero la pregunta que nos podríamos hacer, ¿esa resolución de determinación solamente se genera en el tema de los arbitrios municipales? ¿No se puede generar, por ejemplo, en el tema de una fiscalización tributaria que haga la administración? Por supuesto que sí. Por ejemplo, yo como, bueno, como les indiqué al inicio de la exposición, yo soy actualmente el subgerente de fiscalización tributaria de la Municipalidad de Santa Anita y dentro de nuestras funciones, pues, prescritas en nuestro reglamento de organización y funciones, en el NARROF, ¿no? Se establece pues que yo como tal tengo la función de inspeccionar, ¿no? Que los contribuyentes del distrito siempre tienen que ser dentro de esa jurisdicción, porque yo no puedo determinar una deuda o fiscalizar una deuda en un distrito que no tengo competencia. Por ejemplo, yo no puedo fiscalizar una deuda en Ate, pues ni en La Molina, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo puedo realizar una acción de fiscalización con la finalidad de verificar si el contribuyente viene declarando conforme a lo establecido, conforme a ley. Sin entrar a un tema muy técnico, podríamos decir, conforme a ley, ¿qué significa? Por ejemplo, si yo tengo una casa de 3 pisos y en la municipalidad X de la jurisdicción, yo declaro un piso, la pregunta que nos podríamos hacer, ¿está bien declarado o es que existe una subvaluación por parte del contribuyente? Efectivamente, existe una subvaluación por parte del contribuyente. Porque si tú tienes ¿cómo se llama? Una casa de material noble de 3 pisos con todos los acabados correspondientes, lo que corresponde es que tú declares como tal en la administración tributaria. Pero ¿qué es lo que pasa? Mayormente, ¿qué es lo que pasa? Y se hace por un tema de muchas veces de desconocimiento por parte del contribuyente, ¿no?
que no, declararon, cuando compraron la casa, por ejemplo, hace 20 años, y la declararon de material precario, de primer piso, sin acabados, ¿no? Van a la municipalidad y declaran y así están por largo tiempo. La administración, por intermedio de sus órganos, va y encuentra ese acto y qué es lo que realiza. Realiza primero se genera una ficha técnica, ¿no? Con la finalidad de establecer en esa ficha técnica las características del inmueble. Una vez que se vacía la ficha técnica, con la declaración jurada que tiene cualquier contribuyente en la municipalidad, se verifica si esta está de acuerdo a ley. Y vamos a observar efectivamente en la declaración jurada que esta casa tenía un piso cuando en realidad son 3 pisos, que esta era de material que en realidad no tenía acabado, cuando en realidad sí tenía acabado. Todos esos generan finalmente la base imponible ¿cómo se llama?, de un inmueble. Y como consecuencia de eso, ¿qué hace la administración? Le genera una resolución de determinación, ¿no? Está determinando ya sea el predial y el arbitrio municipal. Obviamente el predial, de acuerdo a las características del inmueble, ¿no? Área construida, y la resolución de determinación, como es una casa, mientras más área construida tenga, esa área construida tiene que ver con el tema de los arbitrios municipales. Entonces se le genera una resolución de determinación porque lo que está haciendo la administración por intermedio de la fiscalización es determinar la deuda, ¿no? Para que de esta manera se le notifique y de esta manera el contribuyente, ¿no?, sepa, ¿cómo se llama?, que tiene que pagar, ¿no? Esa determinación, de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Fiscal, ¿no? ¿Cómo se llama? En el caso del impuesto predial, ojo, en el caso del impuesto predial, si la administración tributaria determina, ¿no?, esa subvaluación en el año 2013, supongamos que la fiscalización se realizó en el año 2022, esa determinación o ese incremento del impuesto predial, ¿no?, se va a ver reflejado para el 2023. No puede ser de manera retroactiva. Pero acá hay un punto muy importante y que ustedes deben de saber, que si por ejemplo, el Tribunal Fiscal como máximo intérprete en temas tributarios ha establecido ya resoluciones de observancia obligatoria, en el cual pues ha establecido pues que las fiscalizaciones no tienen ese efecto, ¿no?, de determinar la deuda, no, sino actualizarla, porque el impuesto predial es de naturaleza anual y como tal se cobra en el año, en la emisión de la cuponera. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, llego a probar? Porque en todo caso, el que tiene la carga de la prueba para determinar una deuda sería en este caso la administración, ¿no? ¿Qué pasa si yo como tal llego a probar que esa construcción se realizó en el año 2015, supongamos? ¿Y cómo lo llego a probar? Por ejemplo, yo puedo solicitar a la gerencia de obras públicas o privadas, ¿no?, del mismo gobierno local, puedo solicitarle que ella, información referente a ese inmueble. ¿Cómo qué? Licencia de construcción. ¿Qué pasa si esta señora ha sido un contribuyente formal y esta en su momento solicitó a la administración una licencia para construir en el segundo, tercer y cuarto piso? Pregunta, si eso fuese así, ¿yo podría determinar 4 años para atrás y 6 años para quienes no hayan declarado? La respuesta es sí. Ahí sí, el Tribunal Fiscal y el Código Tributario han sido claros. Bueno, ya es un tema de interpretación que ya lo ha hecho el Tribunal Fiscal, que en el caso el contribuyente tenga la carga, la administración, o sea, nosotros en realidad, ¿no? Si nosotros llegamos a probar
que esa construcción se realizó no años atrás, sí corresponde determinar retroactivamente el impuesto. De esta manera, el contribuyente pueda pagar a la administración como tal. ¿Me entiendes? Entonces, ya sea el predial y arbitrios. ¿Ok? Muy bien. Pasamos al segundo punto. La establecida por resolución de administración debidamente, eh, claro. Como ya se ha dicho, ¿no? Anteriormente, ¿no? ¿Qué se considera una deuda exigible coactiva? ¿Cuál se considera una deuda exigible? ¿No? La contenía una resolución de determinación, no le establecía por resolución de administración debidamente notificada y no reclamada. Efectivamente, la administración, mediante sus órganos, emite actos administrativos, ya sean de naturaleza tributaria y no tributaria. Muy bien. Pero esa emisión de ese acto administrativo tiene que estar, ¿no?, debidamente notificado, pero no solamente debidamente notificado de acuerdo a y la notificación se realiza obviamente de acuerdo a las formalidades que para el caso en particular amerita o prescribe la normatividad, ¿no es así? Sino que este tiene que estar debidamente notificado y no reclamada en el plazo. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, se le emite un acto administrativo a la entidad, al contribuyente, y lo ha impugnado mediante las acciones que franquea la normatividad, ya sea, puede ser en el tema de, ¿no? No tributario, los recursos de reclamación o de apelación, o en el tema tributario, ya sea de reclamación o de apelación, ¿no? Ante el Tribunal Fiscal. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ese acto administrativo esté debidamente consentido. ¿Y qué significa consentir? Que el funcionario, en este caso competente, que es el que le remite los valores al ejecutor coactivo, este ha emitido una constancia, un acto de consentimiento sobre el valor. Tiene que establecer mediante un documento que firmado por él que el acto administrativo que sirve de título para la ejecución no solamente haya sido debidamente emitido, notificado, sino que sobre el mismo no ha caído ningún tipo de impugnación. Entonces se crea ya el consentimiento por parte de la administración, crea el consentimiento y como tal queda expedito para que el ejecutor coactivo realice las acciones, ¿no?, de inicio de procedimiento y consiguientemente, o de ser necesario, la ejecución del valor, ¿no? Bien, otras de las normas de los puntos que establece el artículo 25 de la deuda exigible es la establecida por resolución del Tribunal Fiscal que agota la vía administrativa, claro, ¿no? Es la que conste una orden de pago debidamente notificada. Como le hemos dicho, la orden de pago es el acto en virtud el cual la administración emite una orden de pago al contribuyente por el tributo autoliquidado. El tributo autoliquidado ¿no? En la administración tributaria es el impuesto predial. Como sabemos, el impuesto predial se cobra trimestralmente. Y cada vencimiento del impuesto predial, en cada vencimiento se emite esta orden de pago al contribuyente, de esta manera se notifique el acto, ¿no? Las cuotas de amortización de la deuda tributaria, del cual se incumplan lo que se otorgó el beneficio. Claro, mayormente, por lo general, siempre la administración tributaria realiza fraccionamientos a la deuda. El contribuyente viene y ve que es una deuda fuerte para cancelar, ¿no? Y se acoge a un fraccionamiento. Si este incumple el fraccionamiento, se emite una resolución de determinación por
la deuda incumplida y como tal no se vuelve exigible coactivamente. Bien, ¿cómo se inicia el procedimiento de cobranza coactiva? Es importante hacer mención a esto porque de acá damos inicio, damos pie ya al proceso en sí, ¿no? El artículo 29 de la ley del texto único ordenado de la ley de procedimiento de ejecución coactiva prescribe que todo inicio de procedimiento de cobranza coactiva se inicia con arreglo al deudor tributario. Dicho mandato, dicho acto, contiene un mandato de cancelación en cobranza y por el cual se le da 7 días hábiles bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares. En resumen, no es la resolución, es la resolución de ejecución coactiva, es es la de inicio de cobranza coactiva. Pero como ya lo hemos manifestado anteriormente, para dar inicio al procedimiento de cobranza coactiva, la normatividad exige al Estado que este valor puesto a cobro tiene que reunir indiscutiblemente ciertas cualidades que lo hagan de una u otra manera cobrable. No todo acto puede ser cobrable. Por ejemplo, un acto administrativo que no haya sido debidamente notificado de acuerdo a la normatividad no puede ser cobrable. No puede ser cobrable tampoco un acto administrativo que no se haya emitido de acuerdo a lo establecido por la normatividad. Tampoco puede ser cobrable. ¿Me entienden? Y el ejecutor coactivo, como tal, como titular de la acción, no, él está facultado para que antes de dar inicio al procedimiento de ejecución coactiva, aplique el principio de legalidad dentro del desarrollo del mismo. Es decir, a él le pasan el valor y él de una u otra manera tiene que verificar que el valor puesto a cobro es una deuda exigible, porque está amparado en una normatividad. Y no solamente en una normatividad, sino que como tal reúne los requisitos que lo hacen característico dentro del principio de legalidad. El ejecutor coactivo notifica la ley y le da 7 días hábiles. Pasados los 7 días hábiles que el ejecutor coactivo le da al contribuyente, son días hábiles, por si acaso, ¿no? Esto, él ya se encuentra, ¿cómo se llama? Expedito para redictar una medida cautelar, de ser el caso. Él ya está hábil. Puede hacerlo o no, está en su facultad. Pero él, dentro de lo que dicta la normatividad, es que notificado al obligado sobre la deuda tributaria o no tributaria, él de una u otra manera se faculta para garantizarle la deuda al Estado, no dictando las medidas de coerción que para el caso en particular se ha revestido la normatividad. Bien, es importante y ahí muchas veces, ¿cómo se llama? Se ha fallado en realidad, que los requisitos de la resolución de ejecución coactiva sí o sí tiene que establecer, por ejemplo, tiene que indicar el lugar y fecha en que se expide. Si no se indica el lugar y la fecha en que se expide, es imposible que este procedimiento, una vez que se haya ejecutado, se diga o se establezca que se ha seguido dentro de la normatividad, ¿no? Tiene que tener un número de orden que le corresponde dentro del expediente, ¿no? El nombre es importante del contribuyente y el domicilio del obligado. ¿Cuál es el domicilio donde se le va a notificar? ¿Cuál es el domicilio fiscal y real? Porque para las deudas tributarias vamos a establecer siempre, de acuerdo a la normatividad, un domicilio fiscal. Y para las deudas no tributarias, que son las multas administrativas, ¿no? Ese domicilio donde se ha llevado a cabo o donde se lleva a cabo la actividad comercial. Muy bien.
La identificación de la resolución generador de la obligación, debidamente notificada, así como la indicación expresa de los 7 días. El monto total de la deuda de cobranza activa es importantísimo establecer, porque como es la primera resolución, la REC, que se le notifica al contribuyente, obviamente el contribuyente tiene que saber qué se le está notificando y qué deuda se le está exigiendo. Si en esa resolución no se establece la deuda, mal haría el ejecutor posteriormente dictar otra medida cautelar embargando las cuentas del obligado cuando éste, en la resolución número 1, no fijó el monto por concepto, no estableció el interés ni los gastos administrativos y demás que reviste una deuda, ¿no? La base legal que la sustenta. Importantísima, es establecer cuál es la base legal por el cual se va a ejecutar el acto. Es importante, ¿no? Fijar, establecer, dictar, ¿no? Esa base legal. La suscripción siempre de la resolución, del inicio de la resolución 1 y 2, tiene que estar, ¿no? Firmada o suscrita por el ejecutor coactivo y su auxiliar. Ya con las resoluciones subsiguientes, de repente no se exige mucho ¿cómo se llama? La firma de ambos, ¿no? Pero en la de inicio del procedimiento sí es importante realizar esas, ¿no? Estas acciones. Muy bien. Eh, eh, ¿Cuáles son los documentos que se acompañan en la red? ¿No? Sí o sí, en la de inicio del procedimiento se tiene que adjuntar el valor. ¿Cuál es el valor? El valor puede ser una resolución de determinación, una orden de pago o una resolución de multa administrativa, cualquiera sea el caso. No sabemos, pero se debe de acompañar. Pero consigo al mismo también, ¿qué debe de acompañar el valor? La constancia de notificación. ¿Por qué la constancia de notificación? Porque de una u otra manera le va a hacer saber al ejecutor coactivo, ¿no? Que el acto administrativo que está sirviendo de título para la ejecución fue debidamente notificado al obligado. Y como tal, ese obligado no tuvo el derecho de la defensa. Mejor dicho, no se le quitó el derecho de la defensa. Él tuvo el derecho de la defensa y como tal pudo franquear o presentar los recursos administrativos a fin de cuestionar el valor propiamente dicho. Entonces, con esto le garantiza, pues, al ejecutor coactivo, le garantiza que ese acto está consentido. Y como consiguiente, es un acto exigible. Si un acto está consentido, es igual a exigible, ¿no? La constancia debe quedar consentida o causado estado, como le comentaba. Es decir, la deuda no está siendo cuestionada en algún procedimiento, ya sea contencioso o en su efecto no contencioso, ¿no? O sea, mejor dicho, un procedimiento, cuando hablamos de procedimientos contenciosos tributarios, estamos hablando de compensaciones, condonaciones, prescripciones, ¿no? Por decir. Ese es un procedimiento no contencioso, en algún procedimiento contencioso tributario, no contencioso es, ¿no? O, ¿cómo se llama? No tributario, que es una multa administrativa. Muy bien. El artículo, como yo les hacía el conocimiento, pues, una vez que el ejecutor coactivo, ¿no? Dicta, inicia el procedimiento de cobranza coactiva, cuando se inicia el procedimiento de cobranza coactiva, él inicia con la resolución, ¿no? La número 1, ¿no? Que es la resolución, la REC, la 1, donde se acompañan todos los actuados para que éste, ¿no? Dé pie al inicio como tal. Terminado el inicio del procedimiento, o sea, terminado la resolución número 1, y como ya se lo había comentado anteriormente, él se encuentra de no haber habido por parte del contribuyente
un escrito de suspensión sobre el valor puesto a cobro, él puede ya dictar cualquiera de esas medidas cautelares. Es importante, señores, que sepamos o que tengamos en cuenta para nuestra vida profesional, en ese caso, como defensa que puedan hacer ustedes ante cualquier empresa o cualquier persona que requiera sus servicios, ¿no? Saber que el procedimiento de ejecución coactiva, sobre el procedimiento de ejecución coactiva, no recae ningún tipo de impugnación, así como lo escuchan, no recae. Señor, ¿yo puedo interponer un recurso de reclamación? No. ¿De apelación? No. No recae. ¿Por qué? Porque la administración tributaria o la administración en general, ¿no? Se establecen caminos como una pirámide, ¿no? Hay un proceso, hay una fase mediante el cual la deuda puesta a cobro por parte de la administración está siendo notificada con la finalidad, pues, de que el obligado pueda contradecir la misma de ser el caso. Pero cuando sobre la misma recae un consentimiento porque se han vencido los plazos para impugnar, ya cuando este valor se encuentra en cobranza coactiva, ya no puede ser impugnado. Es por eso que muchos contribuyentes, bueno, obviamente, y muchos abogados en realidad, en el día a día nos topamos con ellos, ¿no? Creen, por un tema de desconocimiento, que ese valor puesto a cobro por el ejecutor coactivo puede ser susceptible de cobranza, de reclamación. Obviamente no es así. No puede ser reclamado, mucho menos apelado. ¿Y sobre el mismo qué recae? Sobre el mismo puede recaer un escrito de suspensión, ¿no? Un escrito de suspensión, ¿cómo se llama? Sobre el mismo puede recaer un escrito de suspensión. Pero ese escrito de suspensión, ¿no? ¿Cómo se llama? Tiene que estar de una u otra manera identificado por cuál yo suspendo, ¿no? Y el artículo 16, en este caso, ¿no? Establece, por ejemplo, en su numeral 16.1, que ninguna autoridad administrativa puede suspender el procedimiento de ejecución coactiva, salvo el ejecutor cuando, por ejemplo, note que el acto administrativo que sirve de título, que está siendo el sujeto del título de ejecución, por ejemplo, se haya extinguido la deuda. Esa es una causal de suspensión, por ejemplo. El literal B establece, por ejemplo, que la deuda esté prescrita, obviamente. Cuando la deuda esté prescrita, ya el ejecutor coactivo no puede exigir la cobranza al deudor, porque sobre la deuda ya cayó la institución, que es la prescripción como tal, y como tal ya crearon sus efectos jurídicos. ¿Y cuáles son los efectos jurídicos de la prescripción? Que el Estado, por intermedio de sus operadores, como es el ejecutor coactivo, no puede exigirle al contribuyente la cancelación de la misma. No puede, mucho menos, ¿no? Mucho menos puede realizar acciones de coacción, como es lo que plantea el artículo 33. Otra es la causales de suspensión, que la cual nosotros podemos presentar al ejecutor coactivo y de ser el caso, o que el caso se encuentre, por ejemplo, que la acción se siga contra persona distinta a la obligada. Por ejemplo, el tema de los homonimios. Muchas veces se presenta, no es un caso que no solamente en el tema administrativo se da, sino en el tema penal. No, nosotros sabemos, obviamente, por lo que hemos podido ver en la televisión, que hay mucha gente, por ejemplo, que inclusive es privada de su libertad por el tema de la homonimia, ¿no? Se presentan con nombres diferentes, apellidos iguales, todo, ¿no? Y están siendo
buscados por la justicia, cuando ya en el camino, cuando ya están presos, se llegan a dar cuenta que en realidad no era esa persona la que estaban buscando, ¿no? Este caso también se presenta en la administración tributaria, ¿no? Cuando se le impone una sanción administrativa a una persona que no es la obligada, pero que por un tema de homonimia, ¿no? Y un tema de búsqueda de la administración, de poder identificar a ciencia cierta que de él se trataba la deuda, fue embargado injustamente, ¿no? Otra de las causales de suspensión que se podría presentar es que se haya omitido la notificación al obligado, ¿no? Es una parte muy fundamental dentro del procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Y muchas veces ha sucedido, ¿no? Por una falta de legalidad, ¿no? En el sentido de que no se le notificó al contribuyente la deuda puesta a cobro, ¿no? Y como tal, se le embargó. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Muchas veces ocurre acá en las administraciones que el obligado paga y en los registros de la municipalidad no hacen el descargo de la deuda, ¿no? Y eso genera, obviamente, un problema, ¿no? Un problema terrible para el administrado porque la administración va por ella, la embarga, y después para devolverle es un tema, ¿no? Bien, otra de las causales de suspensión que se podría presentar al ejecutor coactivo es cuando se encuentra en trámite o pendiente de vencimiento los recursos que la normatividad prescribe, ¿no? En ese caso también se presenta al ejecutor coactivo las acciones y se le hace el conocimiento que está en trámite un recurso pendiente por parte de la administración, la misma que no ha sido resuelta, pero sin embargo se han dictado sobre ella las acciones, ¿no? Como son estas medidas cautelares. Bien, entramos a ver el tema de las medidas cautelares. Por ejemplo, ¿cuáles son las medidas cautelares que prescribe ¿cómo se llama? La normatividad? Embargo de forma de intervención en recaudación es una medida cautelar, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que realiza la administración. ¿Y cómo es un embargo, este embargo en realidad, intervención en recaudación? Por ejemplo, mayormente cuando se realizan estas acciones, ¿no? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, el ejecutor, mayormente se da en industrias, disculpen un ratito por favor, ya, mayormente se da en establecimientos grandes, ¿no? Donde la administración, ¿no? Por intermedio del ejecutor coactivo, nombra a un administrador, a un administrador para que él recepcione el dinero que se está realizando, el dinero que se está realizando, ¿cómo se llama? En el inmueble, o sea, perciba como administrador el dinero que esa empresa está realizando y por lo general por ahí se va cobrando, ¿no? Esa es intervención en recaudación. Cuando la administración pone a su administrador para que haga la administración de del usufructo que origina esa actividad comercial. Bueno, una vez que se hace el cobro, el recupero de toda su deuda, obviamente ya se deja sin efecto esa medida, ¿no? El embargo en forma de intervención, no en forma de intervención e información, bueno, esto mayormente no se origina pues cuando se pone a un administrador y va informando sobre ¿cómo se llama? Las acciones por parte de esta empresa, ¿no? En forma de intervención en administración, lo que se ha dicho mayor arriba, ¿no? Por lo general, los ejecutores, ¿no? De los gobiernos locales realizan el punto 5 y 6. El embargo en forma de inscripción, por lo general, mayormente ellos ejecutan el embargo en forma de inscripción y el de retención bancaria. El embargo en forma de inscripción es una medida cautelar que se realiza previamente cuando la administración, ¿no? Llega a determinar por un trabajo de fiscalización que ha hecho su cuerpo,
que este contribuyente tiene, ¿no?, bienes muebles, inmuebles, ¿no? Tiene bienes inmuebles registrados en SUNAR, en la Superintendencia Nacional de Registro Público, y tiene las partidas registrales. Entonces, como ya tiene las partidas registrales de ese inmueble que le pertenece a este deudor, lo que realiza es dictar una medida cautelar sobre el inmueble. Por ejemplo, Gustavo Valle es propietario del inmueble ubicado en el segundo piso de la avenida Velasco Astet, 201 Sur. Entonces, como tal, este señor tiene su inmueble registrado en SUNAR. Pero ¿qué hace la administración? Llega a identificar que este señor tiene bienes por el cual la administración puede, de una u otra manera, hacerse de ellos hasta que pague la deuda. Una vez que pague la deuda, se lleva a cabo el levantamiento de la medida cautelar. De no pagarse la deuda, obviamente la deuda sigue impaga y lo que se llega, a veces, en muchos de los casos, es a la ejecución forzosa. La ejecución forzosa, ¿cuál es? Obviamente el inicio del remate. Para ello se nombran los peritos y por consiguiente. Y otra de las medidas cautelares, en realidad, que realiza el ejecutor coactivo como tal, ¿no?, es el de las retenciones bancarias. Por lo general, ¿no?, es una de las primeras medidas que realiza el ejecutor coactivo, ¿no? Mandar a todas las entidades financieras del sector, entre ellos se encuentran los bancos, las cajas y todo lo demás, ¿no? Estas acciones con la finalidad, pues, de garantizarle la deuda, pues, al Estado, con una medida de retención bancaria. Lo que hace, pues, la administración, ¿no? En este caso, los terceros, que son los bancos, informan al ejecutor coactivo de que este contribuyente efectivamente tiene deuda en esa entidad. Y por consiguiente, ¿qué hace la administración? ¿No? Una vez que tiene conocimiento de que el ejecutor coactivo, ¿no?, que tiene conocimiento de que este obligado tiene deuda, ¿no?, le requiere al banco esa suma de dinero, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los bienes inembargables? Existen muchos. Bienes inembargables existen muchos, ¿no? Por ejemplo, los bienes del Estado no pueden ser embargados. Otros bienes que no pueden ser embargados son los bienes constituidos en patrimonio familiar. Por ejemplo, si un inmueble se encuentra registrado a nombre de la sociedad conyugal en SUNAR, no puede ser embargado. Si el valor, por ejemplo, salió a nombre de Gustavo Valle, y si el valor salió a nombre de Gustavo Valle y en SUNAR se encuentra como sociedad conyugal, el inmueble no puede ser embargado, por ejemplo, ¿no? Las prendas de estricto uso personal no pueden ser embargados. Los libros, los alimentos básicos del obligado y de sus parientes con los que conforman la unidad familiar no pueden ser embargados. Los vehículos, las máquinas, utensilios y herramientas indispensables para el ejercicio directo de la profesión tampoco no pueden ser embargados. Las remuneraciones y pensiones, en lo que dicta la normatividad en un porcentaje, no puede ser embargado, aparte de ellas sí. Las pensiones alimentarias, del mismo modo, no pueden ser embargadas. Los bienes muebles de los templos religiosos tampoco no pueden ser embargados. Los sepulcros tampoco pueden ser embargados. Ahora bien, entramos al tema de la revisión judicial. Bien. Anteriormente nosotros habíamos, pues, comentado que el procedimiento de ejecución coactiva como tal no puede ser sometido a un procedimiento, a un proceso de reclamación, o sobre el mismo no puede recaer, no puede recaer sobre el mismo, ¿cómo se llama? Reclamos o impugnaciones, de ser el caso. Pero, ¿qué podríamos entonces, ante ello, no? Entonces, para el obligado, para el contribuyente, sería muy perjudicial no tener ningún mecanismo para hacer valer nuestros derechos, porque muchas veces puede que el obligado no haya recibido la notificación,
por miles de motivos, de repente estuvo de viaje, ¿no? Y no tuvo conocimiento de los actos por parte de la administración. Y no quiere decir que porque el acto administrativo estuvo consentido, el obligado como tal, si era el acreedor de la deuda, ¿no? Vuelvo a repetir, pudo estar de viaje y de repente un acto administrativo que fue pagado por el contribuyente y fue un descuido de la administración no reportar como tal en su base de datos, la tenía vigente. Esa deuda aún era exigible por parte de la administración. Y eso ha pasado muchas veces por un tema de descuido, ¿no? ¿Qué hace la administración? ¿No? ¿Qué hace, mejor dicho, el contribuyente? ¿No? Lo que puede hacer el contribuyente es presentar una revisión judicial. La revisión judicial es el procedimiento de ejecución coactiva. O sea, el procedimiento de ejecutor coactiva, el procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso, a un proceso de revisión judicial que tenga como objetivo únicamente verificar la validez del procedimiento. Es decir, solamente van a discutir en este procedimiento de revisión judicial que se lleva hoy en día ya en los juzgados correspondientes, ya no en las salas como eran antiguamente. El ejecutor, el juez va a verificar que el procedimiento que se le siguió a la persona, ¿no? Va a verificar si fue debidamente notificado. No va a entrar bajo ningún punto de vista el juez a ver el fondo del asunto, es decir, si el acto administrativo que se dio de título para ejecución, ya sea un tema tributario o no tributario, se inició de acuerdo a ley. No, no es competencia la revisión judicial para esos casos. ¿Cuál es la competencia para esos casos? El procedimiento contencioso, contencioso administrativo. En el procedimiento, ¿cómo se llama? Que obviamente se emite, se lleva a cabo en el proceso judicial, en el contencioso, sí puedes verificar el fondo del asunto y sí puedes cuestionar la emisión del acto administrativo, ¿no? Ahí sí, pero en la revisión judicial no tiene como objetivo que el órgano jurisdiccional se inmiscuya en temas netamente de los órganos del Estado, como es, en este caso, los gobiernos locales, ¿no? Muy bien. El obligado, así como el tercero sobre el cual hubieran recaído la imputación de responsabilidad, están facultados para interponer una demanda ante la Corte Superior. ¿En qué casos? Hay dos supuestos que prescribe la normatividad. Uno, cuando inicia un procedimiento de ejecución coactiva se hubiera ordenado mediante embargo la retención de cuentas, valores y fondos en cuentas corrientes. Eso no establece. Ese es el primer supuesto. Y el segundo presupuesto dice, cuando inicia un procedimiento de ejecución coactiva se hubiera ordenado mandato mediante embargo la retención de bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodios, así como los derechos de crédito de los cuales el obligado, el responsable solidario, sea el titular o se encuentre en poder de terceros, así como cualquiera de las medidas cautelares previstas. El B es después de concluido el procedimiento de cobranza coactiva dentro de un plazo de 15 días. Es decir, el ejecutor coactivo, ¿cómo se llama? Solicitó al tercero, que es el banco, le remita, ¿no? El cheque. Entonces, una vez que le remite el cheque, el ejecutor coactivo lo imputa a la deuda y por consiguiente deja de tener deuda y él emite la resolución mediante cual pone fin al procedimiento. Se espera 15 días después y posteriormente la administración, ¿no? Como se llama, el obligado, puede solicitar, presentar una revisión judicial, ¿no? Ante el juzgado correspondiente. Esto con la finalidad de que el órgano competente, que es el juez, no pueda determinar o verificar
que en realidad el procedimiento pues se ha llevado de acuerdo a los mecanismos que para el caso en particular prescribe o exige la normatividad vigente. Muy bien. La ejecución forzosa, como hemos dicho ¿no? Anteriormente, ¿no? La finalidad de un procedimiento de ejecución coactiva es que el ejecutor coactivo como tal, ¿no? Eh, garantice la deuda al Estado. ¿Y cómo la garantiza? La garantiza mediante sus acciones de coerción, ya anunciadas anteriormente. Y cuando garantiza la deuda, el Estado no solamente es el recupero de la deuda, sino que para el recupero de la deuda se tienen que llevar a cabo diferentes acciones, ¿no? Para esto. Por ejemplo, una de las acciones que franquea es, por ejemplo, los embargos en forma de retención bancaria. ¿Cómo hago el recupero de la deuda? Mediante un embargo en forma de retención bancaria, donde se le solicita al banco depositar un cheque a nombre de la entidad, ¿no? De la entidad en este caso donde uno está trabajando, que se le impute la deuda al contribuyente. Se embargó 1.000 soles, el banco dice que efectivamente se tiene ese dinero y el ejecutor coactivo le dice que se impute a nombre de la entidad 1.000 soles, la trae. Ese es un tipo de ejecución forzosa. Otro tipo de ejecución forzosa es cuando el ejecutor coactivo previamente ha realizado, pues, embargos en forma de inscripción ante SUNAT, por ejemplo, ¿no? El embargo, si supongamos hay una deuda de 500.000 y el ejecutor coactivo embarga, dicta una medida cautelar sobre un bien de este contribuyente, que puede ser una casa, y lo que hace y lo que lleva a cabo es el remate del mismo. Para ello, obviamente, hace la tasación mediante los peritos, hace el tema de, no, ya el procedimiento en sí, no para el remate, ¿no? Llama a los peritos, tasan el inmueble, llama al tasador, se me olvidó el nombre, y lleva a cabo la ejecución misma del acto. Bien, como hemos dicho, ¿no? Las causales de suspensión, ¿no? Como ya hemos manifestado anteriormente, ¿no? Las causales de suspensión, no es el artículo 61, no el 31, había una equivocación ahí, ¿no? Material. No, bueno, este es el artículo 31, obviamente habla sobre las deudas de carácter tributaria de los gobiernos locales, y el artículo 16, ¿no? Que en buena cuenta es algo similar, habla sobre el tema de deudas administrativas. ¿Por qué? Porque como ya le hemos dicho, como hemos dicho desde el inicio de esta exposición, el ejecutor coactivo como tal, ¿no? Y realiza el cobro de las deudas tributarias y no tributarias, ¿no? Entonces, para ello, la norma, el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, la 26979 y sus modificatorias, establecen dos particularidades. El artículo 16, ¿no? Para temas para deudas no tributarias, y el artículo 31 para deudas tributarias. Entonces, para el artículo 31, no dice, por ejemplo, que la deuda quedó extinguida, obviamente. ¿Y cómo se extingue una deuda? Con el pago. Cuando la deuda está prescrita, claro, las deudas, y como todo acto, no son eternas. Por consiguiente, el Estado no puede estar siempre encima del contribuyente exigiéndole una deuda. Por consiguiente, si una deuda pasan los 4 años sin que ésta haya sido notificada o se haya interrumpido la acción, tranquilamente el ejecutor coactivo, el obligado, puede presentar al ejecutor coactivo, ¿no? Un escrito solicitándole la prescripción de la deuda, ya sea de naturaleza tributaria y no tributaria. Muy bien. No, las causales, bueno, cuando lo ordene el Tribunal Fiscal, muchas veces, pues, en procedimientos de queja, el Tribunal Fiscal
¿no? Le da muchas veces la razón al contribuyente por las formalidades que prescribe la normatividad y resuelve, ¿no? Que la deuda puesta a cobro por el ejecutor no sea suspendido porque no ha realizado las acciones correspondientes con la finalidad de llevar a cabo el procedimiento, ¿no? Cuando existen recursos impugnativos, ¿no? Por ejemplo, se le haya pasado a la administración que esté obligado, sí presentó un recurso administrativo y este no fue resuelto en su momento, ¿no? Cuando se acredite la existencia de pagos en otra municipalidad, esto mayormente pasa cuando existe una competencia territorial en municipalidades, ¿no? Y el obligado a quien se le haya embargado llega a acreditar mediante los recibos de pago que éste está pagando en otra municipalidad. Entonces, lo que debe hacer el ejecutor coactivo, obviamente, ¿no? Cuando existe este litigio fronterizo, ¿no? Realizar la suspensión correspondiente, ¿no? Bien, el obligado, como ya lo hemos dicho, podrá solicitar, realizar la solicitud de la suspensión siempre y cuando se fundamente en lo prescrito en los artículos 16 y 31, ¿no? A excepción también, pues, del mandato judicial expreso. El ejecutor deberá pronunciarse expresamente sobre lo solicitado dentro del plazo de los 8 días hábiles siguientes. Al tratarse de deudas tributarias. Y en no tributarias son 8 días. Vencido el plazo sin que se medie respuesta, el ejecutor coactivo está obligado a suspender el procedimiento como tal. Bien, pasamos a otro tema que es la queja, ¿no? La queja, como tal, es un remedio procesal. La queja es un remedio procesal. Está prescrita en el artículo 38 de la norma de mención y es un mecanismo, no procedimental excepcional que lo que busca es, de una u otra manera, no corregir las actuaciones que ha realizado la administración tributaria en busca de conseguir la creencia del pago dentro de un procedimiento administrativo que se encuentre en tal, ¿no? Y lo que busca este remedio es que el tribunal fiscal revise el procedimiento que ha llevado a cabo el ejecutor coactivo y lo corrija, lo lleve mediante sus acciones a verificar que en realidad el procedimiento no se llevó de acuerdo a ley y por consiguiente las acciones que se dictaron contra el contribuyente fueron no presidiendo la normatividad vigente, ¿no? Muy bien, la queja como le he comentado, no es la vía idónea para cuestionar aspectos de fondo. Claro que no. Como remedio procesal, lo que busca es verificar las actuaciones de, no, más que todo de forma, no de fondo, porque las cuestiones de fondo en los temas de naturaleza tributaria se ven prácticamente en los recursos de reclamación y apelación ante el Tribunal Fiscal. ¿En qué tiempo se debe resolver la queja? En 20 días, el Tribunal Fiscal emite hábiles, siempre son hábiles, que el Tribunal Fiscal emite pronunciamiento sobre la queja en mención. Bien, chicos, esto, bueno, en resumen, ha sido pues, ¿no? El tema del procedimiento de cobranza coactiva que nosotros llevamos en los órganos locales, como son las municipalidades, ya sea distritales o provinciales. Yo en todo caso, ¿no? ¿Cómo se llama? Quedo a la espera, ¿no? De algún comentario, así lo podamos, ¿no? Compartir, porque lo que tratamos, pues, en estas charlas es poder conversar, ¿no? Entre los participantes y el ponente, de esta manera, ¿no? Podernos, pues, ayudarnos en lo que sea posible, ¿no? Alexander, ¿no? Ha terminado la exposición, yo quedo, como te digo, a la espera de que algún participante pueda hacerme un tipo de consulta relacionado al caso, ¿no? Así poder conversarlo, ¿no? Que es lo más importante.
Muchas gracias, estimado doctor, por su disertación el día de hoy. Invito a los participantes, si es que alguno tuviese alguna duda o comentario respecto a la exposición del profesor, que por favor lo haga mediante el chat, o si no, que levante la mano, por favor. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su disertación el día de hoy. Creo que ha quedado muy claro su exposición, así que esperamos que nos pueda acompañar en una próxima ocasión en otro evento también que podamos organizar. Eh, para los participantes, los materiales que justamente el doctor ha expuesto el día de hoy se van a colgar en el aula virtual, así que van a poder acceder a ellos. Y de igual manera, la grabación de la presente clase también va a ser colgada en el aula virtual para que tengan acceso al mismo. Muchas gracias, estimado profesor, por su disertación el día de hoy. Su micrófono, por favor. Ya, está bien. Pues, a ti, a usted, Alexander, ¿no? Usted, doctor, por haberme invitado, pues, a formar parte de este equipo de ponentes del instituto, ¿no? Y bueno, y siempre quedamos a la espera de cualquier llamado para seguir, pues, ¿no? Conversar con los participantes sobre diferentes temas del ámbito municipal, ¿no? Muchísimas gracias a usted y al instituto, ¿no? Al cual representa por ¿no? Esta invitación.